María Paula Romo, dirigente del movimiento Construye, luego de las elecciones anticipadas, él consiguió 29 curules en la Asamblea Nacional, convirtiéndose de esta manera en la segunda fuerza en el legislativo. ¿Llegarán a acuerdos con todas las bancadas o tal vez habrá excepciones? Lo vamos a conversar en la siguiente entrevista. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos ya en contacto con la abogada María Paula Romo, exministra de Gobierno y dirigente del movimiento Construye, para hablar sobre los acuerdos políticos en la Asamblea Nacional. Con quienes no pactarán, parece que hay ya una decisión. Doctora Romo, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Buenas noches, Fausto, qué gusto saludarle. Buenas noches también a María del Carmen. Qué alegría poder compartir con ustedes estos minutos. En verdad, para nosotros la presencia de una bancada tan importante en el legislativo es una gran responsabilidad y estamos trabajando en eso desde que los resultados se anunciaron. Me refiero a los proyectos de ley que se presentarán, a las acciones que van a desarrollarse y evidentemente con el escenario electoral más claro después de la votación del día domingo, también lo que nosotros hemos comentado en estos días no es ninguna sorpresa. Estamos abiertos a conversar sobre los temas importantes para el país con todas las fuerzas democráticas y por supuesto a construir una mayoría en la Asamblea Nacional si es que hay condiciones para eso. Pero nuestra línea roja es el correísmo. Nosotros no estaremos en una mayoría legislativa que incluya al correísmo. Ahora, ustedes han dicho también que no están interesados en participar del gobierno, pero ya respecto a lo que ocurra en la Asamblea Nacional, ¿con qué partidos podrían? Está claro que con la Revolución Ciudadana es parte de esa línea roja que no piensan sobrepasar. ¿Qué otros partidos les parece con quienes podrían tener coincidencias? Respecto de la relación con el gobierno, el movimiento publicó, no sé si ayer o antes de ayer, un comunicado que resumía muy bien la posición, en el que se decía, pues no seremos ni un apoyo incondicional ni una oposición ciega. Ni vamos a estar en todo lo que el gobierno diga, ni tampoco vamos a estar en contra de todo lo que el gobierno diga o haga. Esperamos tener una posición sensata, reflexiva, en donde cada uno de los temas se discuta. Esa es la característica que hemos mantenido y esa es la que será la carta de presentación de la bancada en lo que respecta con la relación con el gobierno. Y respecto de la relación con las fuerzas políticas democráticas representadas en la Asamblea Nacional, pues estamos abiertos a discutir con todas las fuerzas sobre todos los temas de interés del país. Lo que nosotros hemos señalado como una línea roja, pues es el correísmo y por lo que representa. Nosotros tenemos una comprensión, una interpretación de lo que sucede en el Ecuador y hay un gran tema con el que no se puede transar. Hay un gran tema que se tiene que resolver y es la impunidad. El hecho de que no existan consecuencias para quienes violan la ley. Y esto va desde los grandes casos que tienen connotación política hasta los asesinatos, las muertes violentas, los sicariatos. En el Ecuador no puede reinar la impunidad y nosotros creemos que la agenda política del correísmo cruza por ese tema, cruza por la impunidad para sus líderes y para los grandes casos en los que ya han sido sentenciados o están a punto de serlo y por eso creemos que esos acuerdos no son posibles. Pero para hablar sobre seguridad, sobre generación de empleo, sobre las reformas que requiere el país, van a contar con nosotros todas las fuerzas democráticas de la Asamblea. Conociendo a la Revolución Ciudadana, ¿ustedes creen que no habrá un reconocimiento quizá de ciertos errores con esta derrota en la segunda vuelta electoral y eventualmente no mantener una agenda tan radical como la que se ha mantenido, que es precisamente buscar algún tipo de beneficios en cuanto, por lo menos, a los casos de corrupción que enfrentan sus líderes? En mi opinión, y permítame personalizarlo porque creo que voy a decir algo bastante duro, en mi opinión y en mi experiencia, la Revolución Ciudadana le dice al Ecuador a cada momento que si no es con ellos, no es con nadie.
que si no es con ellos, a su manera, con sus condiciones, con sus reglas, según sus intereses, no van a dejar que el país viva en paz, que no van a dejar que escoja una senda, que no van a dejar que ningún gobierno gobierne. Creo que así se han comportado en los últimos dos gobiernos, en el que termina y en el del presidente Moreno, en este tipo de mensaje, en esta actitud de respecto del país, que si no es con ellos, no es con nadie. Espero equivocarme y que esta no sea la receta también para este periodo, porque el Ecuador atraviesa un momento que requiere otro tipo de actitud. Espero, como le digo, estar equivocada y que de verdad nos sorprendan con una postura distinta en la Asamblea Nacional, pero hay temas en donde me parece que podrían tener intereses en conflicto. Temas como el de la impunidad, temas como el de la extradición que tiene que volver a tratarse, temas como la extinción de dominio. Hay temas que tienen que resolverse en el país y que tienen que hablarse con frontalidad y nosotros esperamos hacer. ¿Se mantendrá entonces, cree usted, y esa es un poco su visión, esta especie de agenda del boicot? Me temo que sí. En mi experiencia y en lo que el país ha podido vivir en los últimos años, creo que sí, creo que este es el mensaje que lamentablemente le han enviado al Ecuador, que si no es a su manera y si no es con ellos, no hay camino. Y lo importante, el gran desafío que tenemos en el país, en la Asamblea Nacional, en la sociedad, es realmente decir que sí hay caminos, que hay caminos democráticos, que hay caminos respetuosos de la ley, que hay caminos en la senda de lo institucional, y creo que eso es fundamental para resolver todos los asuntos. Hoy hablamos mucho del tema de seguridad, porque es el que más angustia a la población, pero también tenemos que hablar de él porque es el que detiene y es el que condiciona todo lo demás. Si no resolvemos el tema de seguridad, no se va a resolver el tema de la economía. No hay turismo posible si es que pasamos al ranking de los países más violentos de América Latina. No hay negocio que pueda sobrevivir si le cobran vacunas hasta por poner un carrito para vender choclos. No es posible si no resolvemos el gran asunto del crimen y sus vínculos con la política. Usted ha dicho que es fundamental una nueva agenda legislativa y espera tener un poco más de claridad sobre el equipo de gobierno que entrará con Daniel Noboa. Depende lo uno de lo otro. ¿Cuál es la agenda que llevará entonces Construye a la Asamblea Nacional? Nosotros tenemos una agenda clara, el movimiento Construye, los legisladores, la candidatura presidencial de Fernando Villavicencio también ya puso esa agenda sobre la mesa. Nosotros tenemos una agenda centrada en la seguridad y en la generación de empleo. Estos son los ejes, este es el corazón de nuestra propuesta. Nosotros lo que hemos dicho frente a la pregunta, por ejemplo, si es que se respaldarán iniciativas del gobierno en la Asamblea Nacional, nuestra pregunta es, ¿qué iniciativas? Si es que se respalda una iniciativa como la de la consulta popular, ¿con qué preguntas? La campaña que acabamos de pasar fue una campaña atípica, fue una campaña corta, fue una campaña muy conmocionada por el asesinato de Fernando Villavicencio, muy marcada por estos capítulos y tal vez por eso una campaña en la que las ideas de fondo tuvieron poco espacio para desarrollarse. Pero hoy mismo para nosotros es importante conocer esas ideas antes de dar una opinión, antes de decir, bueno, vamos a apoyar las iniciativas. ¿Cuáles? Vamos a apoyar la propuesta sobre seguridad. ¿Cuál? Nosotros tenemos la nuestra, la estamos trabajando, la seguimos perfeccionando, la vamos a presentar y para poder comentar, discutir, debatir, deliberar sobre las otras propuestas que estén sobre la mesa, pues hay que conocerlas primero y sobre eso tenemos una expectativa de cuáles son las siguientes señales que dará el presidente electo. Han pasado muy pocos días, ¿no? Han pasado apenas un par de días desde el resultado de la elección y por eso estamos todavía expectantes para saber cuál es el camino que le propondrá al país el presidente desde el Ejecutivo, desde el Legislativo y en la medida de nuestras fuerzas, de la responsabilidad que nos ha entregado la elección, nosotros trabajamos en lo que nos corresponde. Con la experiencia de la Asamblea cesada por la muerte cruzada, ¿es posible, ustedes ven posible acercamientos, por ejemplo, con el Partido Social Cristiano, que sabíamos, bueno, era evidente, mantenían un pacto con el correísmo?
Para nosotros, la línea roja, y lo vuelvo a repetir, está en el correísmo, y creemos que si otras fuerzas democráticas tienen una agenda en común, estamos abiertos a discutir con todas. Eso incluye efectivamente al Partido Social Cristiano, si es que esa agenda es una agenda compartida. Ahora bien, ¿cuál es, aparte dentro de esta agenda, usted habla de temas de seguridad, por ejemplo, de la generación de empleo, pero otro de los puntos principales que han planteado desde Construye es la creación de esta comisión para investigar el caso del asesinato a Fernando Villavicencio. ¿Hay acuerdos ya? Bueno, no hemos conversado, no hemos mantenido ninguna discusión interna sobre el caso porque suponemos que nadie va a negarse a algo así. Tal vez en algunos sectores no les va a resultar muy cómoda la investigación, así como les molestó la recompensa ofrecida por el gobierno de los Estados Unidos para la investigación, pero creemos que en la Asamblea habrá voluntad suficiente para crear una comisión que acompañe estas investigaciones. El asesinato de Fernando Villavicencio es tan lamentable como el de cualquier otro ciudadano que ha perdido la vida por la violencia en el Ecuador y en estos años, pero tiene unas características especiales que son innegables. Asesinar a un candidato presidencial, asesinar a un candidato que se enfrenta a las mafias, asesinar a un candidato que denuncia los nexos entre el crimen organizado y la política, va más allá de un crimen común y es un asesinato que realmente mina la confianza de la ciudadanía en la democracia, destruye los valores de la democracia, es una especie de advertencia para quienes hacen política y por eso ese caso, así como muchos otros casos que tienen un simbolismo fundamental en el país, no pueden olvidarse. El asesinato de Fernando Villavicencio debe esclarecerse y no solamente se trata de los autores materiales. El asesinato de los autores materiales solamente agrava y nos hace pensar que son más peligrosas, más grandes, más poderosas las mafias que están detrás de la autoría intelectual de ese asesinato y hay que esclarecer, hay que llegar a la verdad. Necesitamos como país, no solamente nosotros como organización. El país requiere esa verdad y vamos a trabajar por eso. ¿Mafias que operan en Ecuador, mafias que operan desde afuera? Ambas cosas. Muchas de las mafias que hoy operan en el Ecuador tienen conexiones internacionales. Muchas organizaciones contrarias a la ley, que funcionan al margen de la ley, que hoy funcionan en el Ecuador, tienen nexos internacionales y me refiero a las criminales y también a las políticas. ¿Y las mafias políticas son igualmente peligrosas? Es muy peligroso para el Estado de Derecho esta desconfianza en que la democracia funciona o en que la ley no se va a aplicar y por eso nosotros creemos, así lo expusimos en campaña, eso es lo que representó nuestra opción electoral. Nosotros creemos que eso tiene que resolverse, no se puede pasar por alto, no podemos cerrar los ojos frente a la coyuntura que vive el país en ese sentido. ¿Cuál debería ser, y con esto termino, doctora Romo, la dirección que tome el gobierno en cuanto a su relación con la Asamblea Nacional, con el Legislativo? Porque se ha señalado, y esto es público, que uno de los principales errores del presidente Guillermo Lasso desde el inicio de su mandato fue precisamente buscarse dentro del Legislativo enemigos, y esto le costó la gobernabilidad, le costó muchos temas que han quedado pendientes, entre otros problemas. Pero ¿cuál debería ser entonces el trabajo desde el gobierno para lograr tener acceso a la Asamblea? Cada presidente y cada gobierno debe escoger su carácter, debe escoger qué posición quiere tener, debe escoger de qué manera se quiere relacionar con la Asamblea, con las fuerzas políticas, con la población, con los gobiernos locales. Y creo que ese análisis viene de una lectura de la realidad también. Yo creo, y no es la primera vez que lo digo, que el presidente Lasso subestimó a sus adversarios y sobreestimó su propia fuerza. Y lo que deseo es que este gobierno no cometa el mismo error, que no subestime el tamaño y el alcance de sus adversarios, ya los ha visto, ya sabe cómo se comportan, y que no sobreestime su fuerza. Porque un gobierno en una política, en una situación política tan fragmentada, tan polarizada, con una crisis económica tan profunda como la que vive el Ecuador, no tiene la fuerza suficiente para llevar por sí solo una agenda poderosa de transformación. Entonces, requiere cualquier gobierno aliados.
y los requiere en la Asamblea, en la sociedad civil, en el mundo internacional. Yo creo que esa es una apreciación que cada gobierno deberá hacer para escoger bien quiénes son esos aliados y ojalá esforzarse por tenerlos. Creo que el escenario no es fácil y un gobierno corto pone dificultades adicionales. Doctora Romo, me quedo con eso y esperamos que esa expectativa pues se supere al menos la esperanza que tienen los ecuatorianos de tener una asamblea al menos decente en este nuevo periodo y un gobierno que responda a las demandas. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Que así sea, yo creo que todos coincidimos en eso. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias nuevamente. Ha sido la abogada María Paula Romo, exministra de Gobierno y dirigente del Movimiento Construye, hablando sobre la transición, sobre los acuerdos políticos dentro del legislativo. ¿Cuáles serían las opciones para los partidos que ahora están representando en la Asamblea Nacional? Ha marcado, eso sí, una línea roja con quienes no habría ningún tipo de negociación o transacción, y es con la Revolución Ciudadana. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.